Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Toda persona que ha venido a este libro con un corazón dispuesto para aprender, escudriñar, para luego enseñarla, su vida ha sido transformada por completo. Por eso, preparémonos, abriendo nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar un tiempo en su palabra. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto una vez más estar juntos. Hoy quisiera que reflexionemos sobre la frase que vamos a encontrar en Nehemías capítulo 2. Hay una frase especial y es la siguiente: la buena mano de Dios sobre mí. ¿Qué significa que la buena mano de Dios esté sobre una persona? Nehemías había sido guiado por Dios a una misión difícil y iba a necesitar un apoyo, no natural, sino sobrenatural. La buena mano de Dios no solamente se ha visto sobre la vida de Nehemías, sino alrededor de los tiempos, sobre aquellos hombres y mujeres que han recibido un llamado de parte de Dios. Quisiera de manera de introducción contarles la vida de Lillian Trasher. Es una misionera americana que nació a finales de los 1800. Recibe un llamado muy fuerte de Dios para ir a Egipto. En esta región, ella recibió un día de parte de un hombre viudo a un pequeño bebé. Cuando él le dijo tristemente que no lo podía más mantener ni cuidar porque su esposa había muerto. Es en ese momento donde ella afirma este llamado de Dios, y a través de los años que siguieron después de haber recibido a este bebé, fueron incrementando aquellos niños que vinieron a su recaudo. Pero este llamado no fue fácil. Fue un llamado lleno de dificultades y de enemigos que se levantaron en contra de ella. Inclusive sus propios padres, cuando ella les contó que quería ir a Egipto, de hecho a África, ellos dijeron no vayas. Pero ella dijo lo siguiente: he recibido un llamado a África y lo obedeceré. Y hay una frase de la niñez de su vida que a mí me llamó bastante la atención, y es la siguiente: si alguna vez, ella le dice esto al Señor, si alguna vez puedo hacer algo para ti, solo házmelo saber y lo hago. Son frases como esta que nos dejan ver la fe de hombres y mujeres que de alguna manera han vivido con esta frase que hoy quisiera que juntos meditemos sobre la buena mano de Dios sobre alguien. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que causa que la buena mano de Dios esté sobre alguien? Nehemías, como les contaba, recibe este llamado de Dios. Y lo primero que yo quisiera que observemos, a manera general, es que cuando la buena mano de Dios está sobre la vida de una persona, jamás va a ser guiado para buscar un beneficio propio. Siempre el llamado nos va a llevar a renunciar a nuestras propias vidas, a salir, como hoy se dice, de nuestra zona de confort y buscar el beneficio de los demás. Renunciar a llamados o a cosas que nosotros pensábamos que tenían, a profesiones, a empresas, a cosas que tal vez nos apegan a este mundo. A través de lo que vamos a observar el día de hoy, quisiera ver 6 puntos claves de lo que significa la buena mano de Dios sobre nosotros. Y el primer punto que quisiera topar es la compasión. Es una tristeza que Nehemías siente desde el primer capítulo que él recibe este informe de cómo estaban sus compatriotas, de cómo estaban sus hermanos judíos, los que habían regresado de la cautividad. Y el reporte fue de que estaban en gran afrenta y gran dolor. A través de la Biblia, si usted ve en el primer versículo de Nehemías capítulo número 1, nos deja ver el mes. Y es el mes de Quisleo. Está hablando de noviembre-diciembre. Es cuando él recibe el informe. Pero cuando nos deja ver la introducción del segundo capítulo, nos da el siguiente mes. Dice la Biblia que sucede esto en el mes de Nisán. Esto habla de marzo y abril. Aproximadamente 4 meses en las que Nehemías había estado meditando, pensando en su corazón cómo estaba esta ciudad, cómo estaba la vida de estas personas. Y es que cuando recibimos de Dios una compasión genuina,
siempre vamos a tener en mente de cómo están los demás, no cómo estoy yo, sino cómo están los demás. Vamos a leer un poco sobre esta compasión en los primeros versículos de Nehemías capítulo número 2. Dice la Biblia: sucede en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, porque él era el copero, tomé el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey le dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Esto no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahora, esto es interesante. Ya habíamos visto que cuando la compasión viene de Dios, esta tristeza que nos mueve a favor de otros, no podemos dejar de pensarlo, pero tampoco podemos ocultarlo. El hecho de que Nehemías se presente triste delante del rey era algo peligroso, porque hablaba mucho de cómo el rey estaba administrando el reinado. Si los súbditos o el pueblo estaba triste, significaba que el rey era un mal administrador de las cosas. Entonces, presentarse de esa manera significaba hablar mal del rey, pero él no podía ocultarlo. La tristeza, la compasión que viene de Dios no te deja en paz, está siempre aquí y no la puedes ocultar. Pero hay algo más. Observemos qué más nos dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso número 3. Y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces, aquí vamos a observar lo siguiente. La compasión que viene de Dios, cuando la buena mano de Dios está sobre nosotros y su compasión nace en nuestro corazón, nosotros vamos a sentir el dolor de los demás como propios. El ser copero del rey le daba una buena posición en el reinado. De hecho, los coperos eran personas de mucha confianza al rey, se volvían hasta sus consejeros. Si él quería estar bien, estaba en el mejor lugar. Pero él sentía el dolor de su pueblo como propio. Él sentía su aflicción como propia. Y esto es lo que nosotros vemos a través de la Biblia, como hombres y mujeres de Dios que reciben este llamado, cómo sienten a los demás como suyos propios. Un ejemplo, yo quisiera que lo observemos en el Nuevo Testamento. Pablo nos explica un poco de este amor fraternal, de este amor que te hace renunciar a ti por favor a otros. Observémoslos en la primera carta de los Tesalonicenses y vamos a estar en el capítulo número 2. En el verso 7 dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Verso número 11. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Este es un claro ejemplo. Cuando alguien recibe de Dios este amor, esta compasión, que de alguna forma te hace ponerte en los zapatos de los demás, quieres darlo todo. Y esto es lo que Nehemías estaba sintiendo. Si él estaba triste es porque él ya no deseaba estar ahí, sino que de alguna manera quería ir allá. Y esta tristeza o esta compasión nos mueve. Esto es algo importante. Esta compasión nos mueve y nos vuelve hasta osados de alguna forma para cumplir el propósito de Dios. Y es lo que vemos aquí. Observemos lo siguiente otra vez en Nehemías capítulo número 2, en el segundo capítulo. Observemos lo siguiente. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey
y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Y me voy a detener un ratito ahí. Esto era algo difícil. Es cuando se presenta delante del rey y ya está triste y ya es peligroso. Al él haber expresado su tristeza ya era algo peligroso. Pero de alguna forma obtuvo una valentía. Y esto es lo que la verdadera compasión de Dios causa en el ser humano. Una verdadera valentía de poder ir más allá. Hacer algo más de lo que puedes hacer. Él estaba cómodo ahí, pero sale de esa comodidad y se vuelve hasta peligrosa su petición, pero igual la realiza. Y ahora quiero entrar en el segundo punto. Cuando la buena mano de Dios está sobre nosotros, Dios sabe direccionarnos. El rey le dice, bueno, dime qué cosa pides. Y la Biblia nos deja ver que en ese momento Nehemías ora, y eso es una aplicación importante, cuando nosotros tenemos que dar una respuesta rápida sobre algo que nos está preocupando antes de que nuestra lengua pueda salir, hay que orar. Y cuando vemos la frase Dios del cielo, oré al Dios del cielo, significa Él es el Dios que gobierna sobre los gobernantes. Entonces, antes de pedirle al rey, le pidió al rey que está sobre los reyes. Y esto es increíble. Dios le otorga dirección y miren lo que Él le pide al rey Artajerjes. Verso número 5. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, y aquí está la primera petición, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y de la casa que yo estaré. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Él está pidiendo aquí bajo la dirección del Señor. Lo primero que Él pide es ir a reedificar. Y esto es importante, porque de alguna forma Él recibe una autoridad de parte del rey para convertirse en un edificador, un gobernador. Y Él le está diciendo, extiéndeme esto de poder ir a reedificar, es lo primero. Segundo, Él dice, extiéndeme cartas para los gobernadores. Ahora, este viaje tomaba aproximadamente unos 3 meses. Y iba a pasar por lugares peligrosos, lugares donde estaban los enemigos de los israelitas. Si él iba a ir solo ahí, probablemente hubiera muerto en el intento. Pero él sabe cómo pedir. Dios le está dando dirección. Y le dice, pide primero el poder edificar, lo recibe. Segundo, pide las cartas para poder tener la autoridad para atravesar todos estos lugares. De hecho, luego observamos cómo el rey le manda con parte del ejército para que lo cuiden. Y tercer punto, pide madera. La madera era algo muy valioso para la época. De hecho, los bosques los guardaban, la madera la guardaban como algo muy preciado. Cuenta la historia que una vez un guarda de un bosque de madera robó un árbol, cortó un árbol y lo tomó. Y fue sentenciado a muerte por haber hecho eso. De esa manera se cuidaba la madera en ese tiempo. Y son estas 3 cosas en las cuales Dios le otorga dirección. Y es que cuando la buena mano de Dios está sobre la vida de un hombre o una mujer, Dios sabe cómo direccionarte. Cuando les contaba un poco la vida de Lillian Trasher, esta mujer cuando empieza el orfanato, es Dios quien la guía en oración y sabía los lugares a las personas que de alguna forma tenía que ir para conseguir también la provisión. Recuerden que empieza con una niña, pero luego se extienden a muchos. Cuando Dios hace un llamado a tu vida, y hay una frase que a mí me gusta, y es que cuando Dios te manda, Dios te guía. Y esto es lo que está pasando en la vida de Nehemías. Él recibe la dirección de parte del Señor para esta encomienda que recibe. Vamos a ir al tercer punto. Y es que cuando Dios te manda, Dios también provee. Entonces el tercer punto,
de la buena mano de Dios sobre alguien, habla de que Dios te otorga tanto provisión como protección. Y lo vamos a ver en la escritura. Verso número 8. Carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y aquí está la siguiente parte. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y aquí vamos a observar cómo la buena mano de Dios lo guía en todo momento. Él recibe de parte del rey todas las cartas necesarias, los salvoconductos. Y hoy día estamos muy familiarizados con lo del salvoconducto que el gobierno nos otorga para poder transitar. Y si alguien no lo tiene, tiene que pagar la sanción. Debe ir a la cárcel, el carro se le retiene. Él recibe estos salvoconductos para poder llegar hacia Jerusalén y terminar aquello que Dios había puesto en su corazón hacer. Y es que cuando nosotros recibimos este llamado, Dios no solamente que nos otorga la provisión como la protección. Hay un versículo que a mí me encanta que está en Romanos 8, verso número 31 y quisiera citárselo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo encierra de alguna manera cuando la buena mano de Dios está sobre la vida de una persona, un hombre, una mujer, de su iglesia, Dios otorga la provisión y otorga la protección. Como inicié con Lillian Trasher, quiero contarles un poco, y a mí me gusta de alguna manera ponerlo en un lenguaje más sencillo a través de una historia. En el tiempo de Lillian Trasher, cuando ella levanta este orfanato, Egipto empezó una guerra en contra de Gran Bretaña, a quien ellos se debían en esa época. Cuenta la historia que todo fue destruido, que la guerra era una guerra fuerte. Pero, y aquí viene lo increíble, el orfanato que ella estaba presidiendo por mandato del Señor nunca fue tocado, siempre fue cuidado. De hecho, de alguna manera siempre recibía provisión de parte de la iglesia en Estados Unidos para que esto continúe y la obra no se detenga. Y esto es lo que observamos aquí en la vida de Nehemías. Observemos qué más nos cuenta los siguientes versículos. Vine luego, verso 9, a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanballat y Oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vemos cómo Dios pone en gracia la vida de Nehemías y permite que el rey inclusive mande personas del ejército para que cuiden de todo este proceso, el cual nace en el corazón de Dios, pero se lo pone en el corazón a Nehemías para que lo cumpla. Y aquí también observamos la primera mención de los enemigos del pueblo de Israel. Habla de Sanballat y de Tobías, que cuando ellos escuchan eso, se disgustan en extremo por lo que iba a empezar a suceder en la vida de Israel. Y de alguna manera, cuando Dios nos envía a nosotros, a usted, a mí, a hacer una obra de parte de Él, siempre se va a levantar algún enemigo que quiera estorbar la obra. Cuando veíamos la vida de esta misionera, inclusive llegó su propia familia a querer estorbar lo que Dios les había mandado hacer. Los padres se opusieron gravemente a ella y le dijeron, no vayas, no debes de ir. Pero ella había recibido un llamado de parte de Dios y dijo, no, yo tengo que obedecer. Y es que cuando la buena mano de Dios está sobre nuestra vida, hay algo mucho más grande en nuestro interior que debe ser obedecido, a ese Dios de los cielos que gobierna sobre todo. El cuarto punto que quisiera que observemos cuando la buena mano de Dios está sobre alguien es la sabiduría. Y es que Dios no solamente nos va a dar la provisión y la protección, sino también que nos va a capacitar y nos va a dar la sabiduría para hacer el trabajo que nos ha encomendado. Veamos el versículo número 11 en adelante. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche
yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había lo que había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a oficiales, ni a los demás que hacían la obra. A esto yo le puse prudencia. Dios le otorga sabiduría, le otorga prudencia a Nehemías. De hecho, si usted marca las palabras en el texto, la palabra observar se repite 2 veces. Y es una de las cosas que él hace. Cuando él llega a Jerusalén, está ahí 3 días, sale una noche y sale a observar absolutamente todo. Observa las puertas, observa las murallas, observa que todo estaba destruido. Pero la Biblia también nos deja ver que él no le dijo a nadie, no le había comentado absolutamente a nadie lo que Dios había puesto en su corazón hacer. Y a esto se le llama prudencia. Y la prudencia, querido hermano, es algo que debe de estar en nuestra vida. Cuando la buena mano de Dios está sobre nosotros, Dios va a hacer que nuestra lengua muchas veces se refrene y que tengamos momentos de callar, momentos de observar y momentos de hablar y aplicar. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la prudencia? Quisiera que revisemos ciertos versículos. Vamos a Proverbios 16, versículo número 9. Proverbios 16, 9 dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La prudencia nos da eso. Nosotros podemos tener muchos pensamientos, muchos planes, y dentro de ellos también pudo haber cosas que Nehemías, como hombre natural, también haber pensado, mira, puedo hacer esto, puedo hacerlo de acá. Pero Dios le otorgó esta prudencia para que sus caminos, él observe, medite y piense, y Dios enderece sus sendas. Dios sea guiándole paso a paso. Ya habíamos visto cómo la buena mano de Dios lo había llegado hasta allá, desde la tristeza, la provisión, el cuidado, todo, y ya está ahí. Ahora que él se encuentra en ese lugar, recibe de Dios la prudencia de callar y observar. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre la prudencia? Observemos el libro de los Salmos, capítulo número 143, versículo número 8. Dice la Biblia: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Este salmo lo medité, porque traté de alguna manera de pensar en el momento cuando Nehemías se encontraba en la noche observando todo esto. Y me puse a reflexionar tal vez cómo yo o qué es lo que yo hubiera estado pensando. Y uno de mis pensamientos era: ¿cómo fue que Israel cayó en esto? ¿Cómo es que la maldad que habitó en el corazón de este pueblo los llevó a este resultado? Y es que ahí es cuando nosotros tenemos que observar la gravedad del pecado en la vida del ser humano. A lo que los había llevado como resultado a Israel fue ser cautivo y su ciudad destruida. Y eso es lo que el pecado causa en la vida del ser humano, una destrucción total. Pero Dios, movido en amor y misericordia, guía a este hombre. Y este hombre está ahí observándolo todo. Y tiene que meditar en esto. Por eso es que tomé este versículo del Salmo 143. Porque es Dios quien puede guiar el camino, puede enderezar las sendas. Nehemías, inclusive estando ahí, pudo haber resbalado y haber hecho su voluntad. Y yo creo necesario ese tiempo de meditación y observación para
aún ahí, en la intimidad de la oración, poder preguntarle a Dios cómo tengo que hacer este trabajo. ¿Qué es lo que dice Lucas 14 sobre justamente la prudencia? Observemos Lucas 14, versículos 28 al 30. Dice la Biblia: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Todos estos versículos nos hablan sobre la prudencia y la dependencia de Dios, y meditar, en el caso de Nehemías, observar también qué iba a necesitar para esta grande obra, porque ya el Señor le había otorgado la provisión, pero también tenía que haber algo, las personas que tenían que acompañarle. Y esto va de la mano con el siguiente punto de cuando la buena mano de Dios está sobre nosotros, y es que Dios otorga liderazgo. Observemos ahora en Nehemías capítulo número 2, lo que después de la meditación, de haber observado, ¿qué fue lo que Nehemías le dijo al pueblo que estaba allá? Observémoslo. Le dice lo siguiente, verso 17. Y les dije: pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Me gusta esto, porque este hombre se mueve de haber sido una persona de su comodidad, de haber sido copero del rey, vivía en buena posición, a ser un líder que iba a guiar a un pueblo. Y Dios me encanta cómo trata con el ser humano, con las personas que Él llama. Recordemos la vida de Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Se encuentra con él en una zarza ardiendo que no quemaba, y lo llama de pastorear ovejas a pastorear a Israel en su salida del Éxodo. Exactamente igual lo hace con David, rey de Israel, también era el menor. Inclusive cuando Samuel lo observa no pensaba que era él, pero Dios lo mueve también de pastor de ovejas, lo mueve también a guiar al pueblo. Y aquí vemos a un copero estando cómodo ahí. Dios entristece su corazón y lo guía. Y ahora se está convirtiendo en este hombre, en este líder que les da a conocer dos cosas importantes. Primero, el estado en el que se encontraban. Él no oculta nada. Él no es que dice: no, estamos bien, vamos a hacer. No, dice: estamos mal. Él le dice: estamos mal, miren cómo están las cosas, miren cómo están las puertas. Y esto de las puertas tiene un significado lindo. Si las puertas eran la vida de la ciudad, y si las puertas estaban destruidas, significaba que la vida dentro de la ciudad se había terminado. Porque las puertas de la ciudad era el punto de encuentro de las personas. Era donde socializaban, las cosas judiciales, las cosas que tenían que resolver entre ellos eran las puertas de la ciudad, y esto estaba destruido. Y Nehemías les dice: miren cómo están las cosas. Pero cómo él, de buena manera, motiva a su pueblo. Él les dice lo que Dios había hecho. Él viene y le dice: la buena mano de Dios que ha estado sobre mí ha hecho todo esto, y le cuenta todo, desde la tristeza, absolutamente todo este proceso, hasta cómo el rey le había otorgado absolutamente todo lo necesario para que esta edificación se lleve a cabo. Lo que está diciendo ahí es: chicos, hermanos, amigos, Dios es por nosotros. Dios está otorgando y Dios me envió acá y hay que hacerlo. Y el pueblo reacciona y le dice: nos vamos a levantar y vamos a edificar. Y ahí vemos un hermoso liderazgo que el Señor está otorgando a un hombre desde su comodidad hasta el punto de servir. Cuando la buena mano de Dios está sobre una persona, eso es lo que sucede. Ahora,
El último punto es la respuesta a nuestros enemigos. Lógico, ellos estaban en un proceso de edificar nuevamente. Dios les había hecho la promesa de que iban a regresar a su pueblo, y los enemigos, lo puede ver en el libro de Esdras, siempre trataban de impedir la reconstrucción de esta ciudad. Pero Dios tenía un plan diferente y escoge a este hombre y lo trae acá. Y le da esta sabiduría para responder de manera correcta a los enemigos. Veamos ahora sí a los enemigos. Dice la Biblia: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio, burla significa, de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y aquí está lo que Dios le puso en la boca a este hombre. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Me encanta esta parte, porque responde de manera categórica y confiado en la obra que Dios le había encomendado hacer. Estos enemigos querían usar ahora la táctica de la burla, porque todo daba para poder burlarse. De hecho, las grandes cosas que vemos que Dios manda hacer casi siempre nacen con burlas. Gente no creyendo en esto. Y es ahí cuando a veces la fe se apaga. Pero aquí también la buena mano de Dios estaba sobre Nehemías y le da una buena respuesta para sus enemigos. Y les dice: ustedes no tienen parte ni historia en lo que Dios va a reconstruir esta ciudad. Y es de alguna forma aplicable también para la vida del creyente, la vida de los matrimonios que vienen a Cristo. Situaciones donde vemos todo devastado, destruido. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que sacar esa misma respuesta. Cuando los enemigos se quieren levantar en contra de su vida, de aquel llamado que Dios ha hecho a su vida. Y es: tú no tienes historia, tú no tienes parte en lo que Dios quiere hacer en este pueblo. La buena mano de Dios estaba sobre Nehemías. Y observamos 6 puntos que nos ayudan a identificar cuando la buena mano de Dios está sobre nosotros. Un punto general era que nos lleva de un lugar de donde estábamos cómodos al servicio a los demás. Vimos cómo Nehemías, de haber estado de copero, lo guía ahora como un líder, como un reconstructor de la ciudad que había sido devastada. Pero hablemos de los 6 puntos que vimos. El primero era que la compasión, la verdadera compasión que nace de Dios, está también dentro de ti. Y observamos cómo habían pasado los meses y Nehemías no dejaba de pensar en ellos. Vimos la osadía que esto causó en el corazón de este hombre para poder presentar esto delante del rey. Y ahí el segundo punto era la dirección. Dios da dirección. Tal como se la dio a Nehemías para pedir las cosas que se necesitaban, también la buena mano de Dios sobre tu vida te va a dar la dirección sobre las cosas necesarias. Como tercer punto, vimos la provisión y la protección. No hay lugar donde Dios nos mande que Dios no vaya a dar la provisión y así también la protección. Si Dios te está guiando a algún lugar, ten la certeza de que Dios te va a proveer y que Dios también va a proteger. Siguiente punto, le dio la sabiduría, prudencia. Cuando Nehemías sale y recorre y observa, no le dice a nadie, sino que en el tiempo que tuvo que haberle dicho, lo dijo. Esto nos lleva también a reflexionar que antes de actuar debemos de pensar, planificar, pero sobre todo consultar a Dios sobre lo que tenemos que hacer. Y como quinto punto, vimos el liderazgo de Nehemías. Vimos cómo este hombre usó las palabras idóneas. Y estas eran las palabras del Señor. Había contado el relato de lo que Dios le había hecho en su vida. Y él había dicho: ahora Dios está haciendo esto también. Y me trajo acá para hacerlo juntos. ¡Qué increíble! Pero el último punto veo algo necesario. Y es saber tener una respuesta sabia y concreta. Cuando vinieron los enemigos, él tuvo la respuesta exacta. Le dijo: usted no tiene parte ni historia sobre lo que Dios va a hacer aquí. Quiero finalizar con una historia. Cuenta el relato de un hombre
que nació como betunero. Creció en las calles dando el servicio de limpiar zapatos. Cuando él estaba haciendo esto, decía: cuando crezca me convertiré en un gran empresario y construiré escuelas para aquellos niños que como yo no pudieron asistir. Este joven creció y se convirtió en un gran empresario, pero sucedió algo. Ya cuando alcanzó el éxito de su carrera, se olvidó de hacer aquello que un día había dicho que iba a hacer. Cuando la buena mano de Dios está sobre nosotros, cosas como estas no suceden. La tristeza en nuestro interior, el deseo de poder hacer la obra de Dios, se vuelve intenso en nuestro corazón. Si hoy usted ha recibido un llamado de Dios para servir a los demás, para reconstruir un hogar, para discipularse, para hablarle a alguien, para las misiones, para evangelismo, vaya y hágalo. Obedezca el llamado. Cuando Dios nos llama, es imposible olvidar el llamado. Recuerde, la buena mano de Dios sobre nosotros nos garantiza no que su obra o la mía tenga un éxito, jamás, sino que Dios sea glorificado a través de lo que a usted le mandó a hacer. Así que vaya y hágalo. Que el Señor me lo bendiga. ¿Pensaban que nos habíamos olvidado de nuestras hermosas madres? Pues no. Hoy les traemos dos hermosas sorpresas. La primera es que hemos encontrado una hermosa canción para ustedes. Y la segunda, y más importante, en los niños SBA Kids hemos hecho un poema para ustedes. Pero primero les quiero leer un hermoso versículo sobre ellos. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas. El corazón de su marido en ella está confiado. Y no caerá ganancias, le da bien o no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. No tienen temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace letras y vende. Y da cintas al mercader. Fuerzas y honor con su vestidura y se ríe lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no comete pan de balde. Y levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron bien, mas tú repasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que te teme a Jehová será alabada. Primero quiero darle gracias a Dios por darnos tan hermosas madres. Y segundo, queremos darle gracias a ustedes, mamás, por habernos cuidado toda la vida. Las queremos. Disfruten su sorpresa. Blandas boquitas que aprenden a hablar. Mimosas suaves. García Y torpes las manos. Que no saben más. Aprietan el lápiz. Y escriben mamá. pues cuando empiecen a deletrear. También su palabra primera es Mamá. Con tu dulce ojo he aprendido a hablar, leer y escribir. Mamá, mamá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará?
Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá.